Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente a este programa para este tiempo, un tiempo de esperanza, y estamos precisamente en una semana de esperanza, de fe. En gran parte del mundo se celebra la Semana Santa y estamos escuchando una obra de Korsakov que se llama La Gran Pascua, la Gran Cena de Pascua. Escuchemos un poquito de eso. Y con este fondo musical damos la bienvenida a nuestro hermano Pastor José Luis Ríos y nuestro hermano Jesús. ¿Qué tal? Buen día, qué gusto. Bienvenidos a nuestro hermano Porfirio. José Luis, bienvenido. Muy buenos días a todos, qué gusto estar esta mañana aquí en este programa. Y desde luego a nuestro hermano Porfirio, quien tiene la responsabilidad de cada vez que hay un programa de mostrarnos una cápsula de nuestro bello Pachuca. Pachuca Hidalgo, a 90 kilómetros de la Ciudad de México, ya llamada Ciudad de México, y él nos va a dar ahora la cápsula. Bienvenido, hermano. Bien, uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad es la Plaza Juárez. Está localizada en la zona conocida como el Centro Histórico, entre las calles de Belisario Domínguez, Gómez Pérez, la Avenida Juárez y Revolución. En los años 80 o 1880, Pachuca contaba con los servicios de ferrocarril de las compañías Ferrocarril Central Mexicano. Sin embargo, esta empresa había dejado el servicio de pasajeros y solamente daba servicio de carga. Esta circunstancia fue observada por Gabriel Mancera, quien en 1831 funda entonces el Ferrocarril Hidalgo y el Noreste. Este ya daba servicio a la Ciudad de México. De Pachuca a México se hacía un poco más de una hora en ese ferrocarril. Y es la estación de ferrocarril que estaba en lo que ahora es la Plaza Juárez. Muy pocos saben que ahí llegaba el ferrocarril del estado de Hidalgo en aquel entonces, y ya fue en 1953 que le llamaron ahí el Rápido de las 7, porque solamente salía una corrida en aquellos años de aquí de Pachuca a México. Esa era una estación de ferrocarril, la Plaza Juárez. Seguiré dando más información acerca de este emblemático lugar que ahora es conocido como el Centro Histórico o la plaza principal de nuestra ciudad. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Es que yo no es... 1880. Qué barbaridad. 135 años. Y realmente era poco tiempo, ¿no? Una hora, pues... se me hace poco tiempo para la baja velocidad de los trenes, ¿no? Sin embargo, yo creo que no había tantas paradas, o se iban colgando en el camino los que se podían colgar. Ha habido un proyecto, varias veces ha habido proyectos de iniciar nuevamente, o había ese proyecto de iniciar nuevamente el tren México-Pachuca y Pachuca-México, un tren rápido. Me acuerdo que con el arquitecto Rosell hubo esa intención, incluso hicimos un recorrido de México para acá. Sin embargo, no se concretó, y pues bueno, ya vemos que las vías que solamente nos provocan nostalgia, los restos que quedan ahí, porque pues seguramente parece que no se pueden quitar porque todavía pertenecen a la compañía que hizo el compromiso por 99 años. ¿Se acuerdan de esos compromisos que se había? Más bien son propiedad de la nación. Y bien a bien no se entiende, porque si bien es propiedad de la nación, hay un gobierno que administra y que tiene la responsabilidad legal y que debiera liberar eso para una u otra cosa. Sin embargo, ya sea para reactivarlo, o sea para recuperar el material que hay ahí y hacer de ello el mejor uso en bien de la nación. Pero bueno, ese es otro. Como son concesiones que están por determinado tiempo, no se pueden tocar. Y ahí están. Bueno, pero ya se han hecho cambios, ya se han hecho, ya hay vías que se han transferido, hay otras que se han vendido y otras que se han levantado, y sí. Porque, bueno, los tiempos han cambiado. Sí, esperemos. Bueno, ahora nomás un motivo de nostalgia y de recordar cuando estábamos así, ¿no? Muy bien. Pues hoy adelante. comenzaremos con el Salmo 23, uno de los salmos
Tal vez sea el salmo más conocido en el libro de los Salmos, más traducido, más recordado, más citado por estadistas, por ministros, por gente que de alguna manera tal vez no conozca mucha Biblia, pero el Salmo 23 en algún momento dado lo han escuchado. ¿Qué nos puede decir, pastor? Bueno, sin duda el Salmo 23 es una de las porciones más apreciadas por todos los tiempos y vamos a decir por todos los credos en cierto modo que tienen que ver con la Biblia. En el Salmo 23, que estoy seguro que más del 90% del mundo llamado cristiano, que sin duda lo han memorizado. Aún en la película aquella de el hombre elefante, es lo único que él menciona y es cuando dicen, este no puede ser un animal, ¿no? Se sabe el Salmo 23. Interesante, ¿no? El Salmo 23, tal como lo conocemos cuando nos referimos a él, cuando dice, el Señor es mi pastor. Es una metáfora en la cual vemos a Dios como pastor. O se nos pretende enseñar, visualizar a Dios como un pastor, pero que va más allá de lo que es el pastor que sale al campo a cuidar un rebaño, sino el pastor como dueño, como señor, como creador, como proveedor y protector. Encontramos esta figura que es muy común en líderes, en reyes, y pensando un poco ayer, mientras meditaba yo en esto, que aún no solamente grandes hombres, líderes y reyes, sino también mujeres han tenido ese papel singular de ser pastoras. Y solo para de entrada dar una idea, el segundo hijo de Adán, que fue Abel, fue pastor. La esposa de Moisés era pastora, la esposa de Jacob, y él mismo era un pastor. Y David, el más grande rey de Israel, era un pastor. El mejor presidente de México de todos los tiempos, Benito Juárez, era un pastor. Así que solo por decirlo de entrada, cuando el Salmo nos dice el Señor es mi pastor, no solamente estamos diciendo el Señor es el dueño del rebaño donde estoy, sino también es el que me cuida, me provee, me escucha. Y hay mucho, pero mucho que hablar de esto. Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, el asalariado ve venir el lobo y huye, pero el dueño ama las ovejas. Esto solo por dar una idea de cuán rico, cuán bello, cuán grandioso es la apertura de este hermoso salmo, del cual más adelante hablaremos de los tres más importantes asuntos que aborda el Salmo 23. Pastor José Luis. Sí, creo que este salmo verdaderamente nos da, es un tema para poder abordar y comentar muchas cosas al respecto. Quiero solamente abundar sobre este salmo, sobre el autor. El autor es David, ¿sí? Dice que el libro de los Salmos se conforma por 150, ¿verdad? ¿Sí? Y de los cuales 73 aproximadamente se le atribuyen a David. Y dentro de esos 73 nos dice que aparece este salmo, ¿verdad? El Salmo 23. Y qué interesante porque verdaderamente este salmo nos da a entender que porfis fue usado como un himnario, fíjate, ¿sí? En este salmo encontramos mucha inspiración para muchos cantos, muchos himnos que se interpretan, ¿es así? Y verdaderamente con una letra tan profunda, con un contenido tan rico espiritualmente, que verdaderamente fue inspirado para la compilación de muchos cánticos que hoy en día se interpretan, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues como dice el pastor Jesús, es un tema del Salmo 23 muy, pero muy, muy amplio, ¿verdad? Aunque si vamos a los escritos, no hay tanta seguridad ya del Salmo 23 que sea de David, porque estudiando los escritos más antiguos, uno encontraría que cuando dice Salmo se ha traducido de David,
pero era salmo que podría traducirse también para David, porque algunos salmos los escribían para que tradicionalmente se ha dicho que ha sido de David, pero hay quien puede decir que tal vez no sea tan seguro el que haya sido David, sino haya sido que lo escribieron para que David lo cantara o lo pusiera. Bueno, es algo de investigación que hay que hacer ahí, pero es muy interesante también ver que el Salmo 23 no se puede entender sin su contexto, el contexto del Salmo 22 y luego el Salmo 24. Realmente hay una trilogía ahí de los salmos, porque el Salmo 22 nos habla del pastor sufriente y nos habla de las profecías de todo lo que aquel pastor va a sufrir. Vemos a un pastor en el tiempo pasado, en todo lo que hace en el pasado. El Salmo 23 vemos a un pastor en el presente, lo que él puede hacer por su rebaño. Y el Salmo 24 nos habla del pastor ya en gloria, el pastor que viene ya por su rebaño. Es muy interesante, yo le llamo ahí a esos salmos la trilogía del pastor. Bueno, un poquito. Además de, como dice José Luis, se ha usado también para himnos, pues sí, muchos de los hermanos, como dice nuestro hermano Jesús, pues lo usan también como algo que les da mucha confianza, como un amuleto, como algo así, ¿no? Que todo el mundo se lo aprende, porque en momentos difíciles lo recitan, lo usan como una forma de protección. Sí. Entonces, sin ver realmente el contexto, ¿no? que tiene. Si nosotros estamos pensando que el Señor es mi pastor, es decir, yo tengo confianza en que nada me faltará porque Él me guía, porque Él estoy siguiendo sus pasos, porque Él es el que me guía y me cuida, ¿verdad? No exactamente porque tú lo recites van a resultar las cosas, sino porque realmente tú estás poniendo tu fe y tu confianza en que Él te va a guiar y te está guiando, y por eso tú no te faltará nada, ¿no? Sí, sin duda, tres cosas me gustaría decir. Uno, es palabra de Dios, es palabra inspirada por el Espíritu Santo y confiada a los hombres, a todos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre que tú leas y lo veas como una letra, como un verso, como un poema, como una canción, y otra es que bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de su Espíritu Santo, tú recibas como consecuencia del poder decir en tu interior: Dios, yo creo en tu palabra, yo creo en ti. Entonces la letra deja de ser logos y comienza a ser rema, comienza a encarnar en tu vida y comienzas ya no a verlo como algo exterior, sino como algo tuyo, algo propio, algo para ti, algo que a ti te ilumina, que a ti te bendice, que a ti te ministra. El Salmo 23 tiene tres grandes temas, a mi entender. Puede ser que encontremos 10, ¿verdad? Pero me gustaría hablar de entrada de tres grandes asuntos. El primero de ellos lo vemos justamente como el pastor y el campo, es decir, Dios y el universo, por decirlo de alguna manera. Y plantea a Dios, o presenta a Dios como el dueño, como el creador, el proveedor, el sustentador, y ya en el sentido de la necesidad del hombre, el que sana y el que salva, no solamente física, sino también espiritualmente. Hablando hace un momento que tú hablabas, Porfirio, acerca de que si es de David o no es de David, yo dejo eso en segundo término. Finalmente es palabra de Dios. Y reconozco que tiene que ver con Juan 10:14, cuando el mismo Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y más adelante en Hebreos también el Señor nos habla del cuidado específico que tiene el pastor de las ovejas, y luego Pedro nos revela acerca de que un día el gran príncipe de los pastores, que es Jesucristo, ante el cual todos daremos cuentas, bueno, pues está cuidándonos hoy también. La primera cosa, pues, es ver a Dios como el dueño, como el Señor de todo. Y en segundo lugar, vemos que hay en el Salmo 23, en el verso 5, cuando dice que preparas mesa delante de mí
aderezas un banquete. Está presentándonos en esta parte del Salmo como Dios, el que te espera a ti, quien quiera que seas y donde quiera que estés y cualquiera que sea tu necesidad. Tú puedes ser un hombre rico y solitario. Tú puedes ser un rey y sentirte abandonado. Tú puedes ser una mujer tal vez muy guapa, muy bella, o un joven lleno de vida y aparentemente de entusiasmo, pero sentirte el hombre más despreciado del mundo. Entonces, piensa que en este Salmo, en el verso 5, dice: Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, vemos allí que hay dos formas de ver la vida. Una es cuando tú quieres guiarte por ti mismo, y otra es cuando tú obedeces el llamado de Dios, la invitación que Dios te hace para decirte: yo preparo mesa delante de ti, incluso en presencia de quienes te afligen, te critican, te persiguen, te desprecian, te juzgan. Y podemos ver aquí que el hombre tiene esas dos opciones. ¿Quieres vivir sin Dios? Bueno, hay muchos que lo siguen intentando. ¿Quieres tú reconocer en algún momento de tu vida tu necesidad de Dios? Recuerda que en el Salmo 23 Dios tiene una invitación para ti. Yo preparo mesa delante de ti en presencia de quienes te angustian y te persiguen. Y la última parte del Salmo, que es indiscutiblemente hermosa, dice en el verso 6, dice: habitaré en tu presencia todos los días de mi vida. Habla de la delicia. Y David, que no había construido en aquel tiempo el gran templo, porque Dios le dijo que no lo haría él, lo haría su hijo Salomón. Pero a mí me impacta tremendamente que aunque David no construyó el templo, sí se nos dice que ahorró, que donó mucho oro, mucho metal, mucho material, mucha madera. Estaba en su mente, en su corazón, estaba en su anhelo, la pasión de poder edificar un lugar especial de adoración. Entonces, ese lugar que aún no había sido edificado, David ya lo disfrutaba, ya lo vivía, ya estaba allí. Y hay quienes se atreven, y yo coincido con ellos, a pensar que David no solamente pensaba en un templo, en un lugar, en un edificio aquí, sino que estaba pensando en el mismo cielo. Estaba diciéndole a Dios: en la casa tuya yo moraré por largos días. David no estaba pensando en sus 70 u 80 años. Estaba pensando en la eternidad. David no estaba pensando en ir un día a cantar, aplaudir y después al otro día no ir. Él estaba diciendo: yo moraré en tu presencia. Así que, querido amigo Radio Escucha, queremos decirte que la casa del Señor, el santuario de Dios, es el sitio donde tú le rindes adoración, tú y tu casa, tú y tu familia. David, pues, más que un lugar, que un templo, que una ciudad, él hablaba de habitar en la presencia de Dios, de disfrutar de su comunión y, ¿por qué no?, de deleitarse en la santidad de Dios. Porque quien no conoce a Dios no entiende la santidad, y quien no ama la santidad no conoce a Dios. Dios debe ser conocido, y cada día más. No hay quien pueda decir: yo ya lo re que te conozco. Yo creo que el hombre que más conoce es el que más humildemente dice cada día: Señor, cuánto te necesito, cuánto me haces falta. Así que son las tres grandes cosas: Dios y el campo. Segundo, la oferta que Dios hace para decirnos: ven a mi casa, tengo un banquete para ti. Si tú te has sentido solo o sola, no obstante el que tengas recursos, fuerzas y juventud, recuerda que hay una gran invitación del Señor para ti y para tu casa. Qué interesante, ¿verdad? Este salmo. Y quisiera compartir brevemente una reflexión con respecto al Salmo 23. Se cuenta que cierta ocasión había un evento muy importante en un auditorio, a donde eran varios los participantes que estaban anotados para presentarse en ese escenario tan importante,
con una audiencia muy numerosa, y empezaron a transitar cada uno de los participantes en lista. Y bueno, cada uno dio lo mejor, de acuerdo a su participación. Y bien, tocó el turno a uno que estaba ahí en la lista, ¿sí? Y bueno, pues pasó al escenario, el público estaba expectante qué es lo que iba a compartir, cuál era su presentación de este participante. Y bueno, este participante participó con el Salmo 23 y lo externó como una poesía. Y entonces inició el Salmo 23 y culminó su participación interpretando de manera poética este salmo, y al término de su participación el público se levantó y lo ovacionó y le aplaudió. Y entonces le dijeron a este hombre, le preguntaron, oye, ¿y dónde aprendiste este salmo, no? O sea, ¿quién te lo enseñó? ¿Quién fue tu mentor? ¿O cómo te inspiraste para poderlo presentar de esta manera? Dice, bueno, yo se lo debo a alguien que un día me compartió este salmo, a alguien que un día se sentó conmigo en un momento difícil de mi vida, a alguien que un día me dio esta palabra a través de este salmo, dice, y impactó mi vida desde ese momento. Y yo quisiera que esta noche, dice, pudiésemos darle oportunidad a esa persona a la cual yo le debo el que yo pude haber conocido este hermoso Salmo 23. Y dijeron, pues bueno, ¿y quién es esa persona? Bueno, pues es un gran amigo que hoy está conmigo, está como invitado, y me gustaría que él también les diera un saludo. Y bueno, dijeron, pues adelante, que pase y que dé un saludo. Es más, si gusta, pues también puede compartir el Salmo 23. Y bueno, le dieron oportunidad a este gran amigo, y de igual manera compartió el Salmo 23. Cuando inició su presentación del Salmo 23, al terminar, la gente no se levantó. La gente guardó silencio. Y la gente terminó llorando. Y la pregunta era, ¿qué diferencia había con el primero, con el segundo? Le preguntaron al primero. Dice, la gran diferencia es que yo solamente me sé recitar, interpretar el Salmo 23, pero este hombre, el segundo, conoce al pastor. Y el público terminó quebrantado de la manera tan profunda del significado, versículo por versículo, que le dio este texto. El Salmo 23, sin duda, es una bendición, tanto para quien lo comparte, como para quien lo recibe. Pues bueno, hemos escuchado unas dos reflexiones muy importantes, muy bonitas, pero también creo que hay que dimensionar bien lo del Salmo 23. Para mí, y la reflexión que yo puedo hacer, es que definitivamente tenemos que considerarlo, cuando nos dice Jehová es mi pastor, es que Él me guía. Vuelvo otra vez al principio, Él me guía, y por lo tanto me cuida, y sé entonces, como Él me guía, sé que no me va a faltar nada. Y al final, como decía Jesús, habla de morar en la casa de Dios. Es decir, nosotros tenemos que pensar que el Salmo 23 nos lleva de un punto a otro punto, ¿sí? Es decir, un punto desde donde nos encontramos, desde donde nos alcanza el Señor, hasta el punto donde vamos a llegar, de tal manera que durante ese trayecto hay circunstancias, situaciones, problemas difíciles, que en cada uno de esos problemas tendremos la seguridad de que el Señor nos sustentará, que el Señor nos ayudará para llegar finalmente a la meta, ¿no? Habrá que ir, ¿verdad? Sí. Entonces creo yo que habrá que defender. ¿Perdón? No.
No, está bien. Una interpretación válida, y que todos aquellos que estudiamos un poco la Biblia, pues siempre nos enfocamos en Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Y repito, en el Salmo 22 vemos cómo el buen pastor da su vida por las ovejas. En el Salmo 23 cómo ese buen pastor cuida en el presente por sus ovejas. Y el Salmo 24 cómo ese buen pastor viene por sus ovejas. La versión Reina Valera tiene 104 palabras. Y haciendo una exégesis del Salmo podríamos encontrar unas 12 o 14 promesas que abarcan pues todas las necesidades del ser humano. De manera que al encontrar ahí en el Salmo 23, pero es importante, ese primer versículo para mí es clave en el desarrollo de todo lo que contiene. Y yo veo que ahí es como un seguro de vida y un seguro de vida eterna. Pero hay una cláusula que no podemos pasar por alto. Para que pueda funcionar cada una de las promesas y de las bendiciones que estamos diciendo, hay una cláusula que para que funcione ese seguro se tiene que hacer de Jesús nuestro pastor, y no en plural, sino mi pastor, está el artículo mi. Entonces por eso la salvación es personal, de tal manera que a todos los radioescuchas, si quieren disfrutar de los beneficios que provee este salmo, tienen que hacer de Jesús su pastor. No viene en paquete la salvación, es individual, y es muy claro. Podríamos hacer ahí, creo que nos podríamos tardar un buen tiempo en el primer versículo cuando dice Jehová es mi pastor. No es nuestro pastor, pero aquí para que funcione tiene que hacerse de manera totalmente personal. Y lo que termino ahí dice Jehová es mi pastor. El escritor sabía bien quién era Dios. Y yo quisiera decir, para ti, ¿qué es Dios? ¿Es un ser lejano? ¿Es un ser que en el momento de crisis solamente recurres a Él? ¿Qué es Dios para ti? Ojalá y al leer este salmo pudieras tener una cercanía y pudieras encontrar a ese pastor que te está esperando, porque Él quiere proveer cada uno de los beneficios que tiene este salmo. Bueno, estamos a 5 minutos menos de terminar. Una reflexión última. Sí, hermoso. Sin duda el Salmo 23 es una palabra de Dios, un mensaje universal, un mensaje para ti, para tu vida. El Salmo 23 debe ser visto, leído, creído y vivido en el contexto que corresponde. Dios nos ama, de tal manera que no hay bajo el sol otro amor como el de Dios. Y dos cosas que están allí dentro de estos tres grandes asuntos que tratamos en el segmento anterior. En uno de ellos dice específicamente en el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. David literalmente pasó peligros no menores en el desierto, estuvo huyendo, estuvo amenazado, estuvo prácticamente acorralado. Y con justa razón al escribir, aunque ande, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vea la confianza que provee el saber que Dios está contigo. Ante el riesgo inminente que todos tenemos, el de morir, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero es seguro. Así que sepa que lo que la ciencia, lo que el dinero no te pueden dar, Dios te lo da. Él estará contigo. Y la última cosa que está en la segunda parte del verso 5, cuando dice, unges mi cabeza con aceite. Es tremendo esto. Sabes que Dios es quien te honra porque eres su hijo, eres su creación. Dios es quien te recibe, Dios es quien te levanta, Dios es quien te ama como nadie. Y así que cuando todo parezca muy difícil para ti, cuando quizá aquellos en los que tú confiabas te dejen, te desprecies, debes saber que Dios, y solo Dios, quien es fiel, te librará de todo mal. Mi amigo, que Dios te bendiga.
Bueno, muy breve, mi comentario solamente es para invitarles a que escudriñemos, meditemos en la palabra. Hay una riqueza espiritual muy profunda y que el Salmo 23 es una gran muestra del amor tan grande de Dios a través de Jesucristo, presentándolo como nuestro buen pastor. Amigo, amiga, tú que nos escuchas y que estás pasando por un valle difícil, por un valle complicado de tu vida, quiero decirte esta mañana que el Salmo 23 es una promesa viva, es una palabra poderosa para ti, para tus hijos, para tu familia. Así que solamente lo que tienes que hacer es darte un tiempo, una oportunidad de meditar en este Salmo, y en él encontrarás la respuesta para tu vida. Jesús te ama, Él es el buen pastor y Él está dispuesto a dar todo por rescatarte, por apacentarte, por guiarte y por llevarte por buenos pastos. Dios te bendiga esta mañana. Hasta la próxima.